Bueno, yo soy Marisa y al final me decidí a la reproducción asistida, aparte porque tenía casos a mi alrededor, porque ya pues estaba buscando 2 años, tuve aborto de repetición y ya claro busqué información para ver qué podía hacer y me hice todas las pruebas y aunque pese a que todo salía bien, tanto a mi marido como yo, teníamos un aborto de repetición que ya la segunda vez dije voy a buscar ayuda y ya te digo, cuando adquirí toda la información me di cuenta que no tienes que tener algo muy grave para venir aquí, no hace falta sufrir tanto porque ya que tenemos esto, pues al final lo entendí y genial, vine a hacerlo. Claro, es tomar la decisión, pero es un proceso que se vive con mucha ilusión. También es verdad que cuando vienes a la primera cita y te dan la información, también los médicos te lo hacen todo te lo explican todo muy bien, muy natural y muy desde la ciencia, entonces te quedas. Y mi pareja igual, que mi pareja, por ejemplo, mi marido, pues a lo mejor no sabía menos aún que yo de esto y cuando oye, lo entendió y tal, pues al final hasta te gusta este mundo de la reproducción. Porque conozco gente que no está tan informada y a lo mejor ha sufrido más en el proceso. Y luego pues eso, tener paciencia, eso para mí es fundamental. El tema tabú de reproducción, eso sí que es, yo creo que más del 60% o 70% de mujeres que conozco le había pasado y no me lo había contado. Fue yo al contarle, que también es otro tabú, y luego reproducción asistida también, luego hay gente que me ha contado después. Yo también. Mi consejo es que empiecen, que no se lo piensen tanto, que se informen de todo, desde de cada paso de la medicación, qué hace en tu cuerpo, qué proceso viene, el porqué de todo y la verdad es que así se hace mucho para mí más fácil. Al final fue como el tomar la decisión y tirar para adelante y vuelvo otra vez con la información, porque anteriormente era como que lo rechazas un poco como es en plan, no, yo estoy bien, yo estoy sana. O sea, no pasa nada, se puede estar sana, venir aquí, porque por ejemplo yo me hice todas las pruebas y estaba bien y mi marido también, pero tenía aborto de repetición, o que al final es una ayuda, la ciencia nos ayuda a esto y a mí me parece lo mejor, la verdad. Familiares que cuando tenía esos abortos de repetición que me aconsejaban, pues vete a la reproducción asistida y déjate ya de sufrir, ¿sabes? Yo de hecho a las chicas que vienen después y me preguntan, yo les aconsejo totalmente el láser, te da tranquilidad para la hora, por ejemplo, de un cribado del primer trimestre que te hacen pruebas para anomalías genéticas, me parece fundamental. O sea, cuando entiendes de genética ya te digo, yo no me iría a lo natural porque prefiero que seleccione el embrión que, no sé, esté 97-98% mejor genéticamente y no dejar a la naturaleza, que en mi caso es lo que pasaba, que por eso fallaba, porque a veces la naturaleza se equivoca y en cambio la ciencia coge el mejor ovocito, el mejor esperma. Entonces, te digo que cuando lo entiendes es que dices, me voy a in vitro siempre. Totalmente, yo creo que una desinformación absoluta, yo misma la tenía, aún habiendo 2 o 3 casos en mi alrededor que me decían, pero yo pensaba, pero yo no, a mí eso no me va a pasar, yo me voy a quedar de forma natural, como si fuera eso, no sé, lo ves de otra manera, en cambio cuando te informas no lo ves tan que lo necesitas cuando estás mal, no, es de otra forma cuando sabes el proceso. Y algo que te genera incertidumbre, ¿no? ¿A cuál voy? ¿A cuál voy? Sí que es cierto que miré varias, pero claro, yo me dejé aconsejar por estas 2 amigas que habían tenido buenos resultados aquí y me hablaban muy bien de todo el equipo médico, de todo, ¿no? Entonces, claro, ¿para qué irme a otras si ya tenía 2 personas que tenían 2 bebés perfectos, ¿no? Entonces me dejé guiar por amistades que habían venido ya a esta clínica. Yo primeramente entré por otro doctor, pero luego, ya te digo, me quedé con la otra Latifa, entre varios y súper contenta. De hecho, mi hermana vino después y ha ido con ella, pidió ir con ella, o sea, estamos muy contentos con ellas. Y más doctores que me han atendido también genial, pero siempre pues tienes una preferencia con el que te explica todo, con el que te lleva a todo lado, ¿no? La transferencia, la punción. Volvería a pasar todo. Cuando tienes el bebé en tus brazos, vuelves a pasar por todo.